Mi inglés, cierto, está fluido, pero hoy día no quiero hablar inglés. O sea, hello. Querido Gabriel. All right. We love it, Gabriel. Eso no entendí. Marco, por favor. Aquí, acá, ahora. Somebody's translating portugués and español? No, if I read English. He's just going to pray in English for you. Oh, all right. Praise God. Amén. Amen. Thank you, Lord, for this moment. Thank you for your grace, for your love, Father. We are here now with a lot of expectation in what you are going to do here, Father. And I ask you for your presence, for your glory. I ask you for Gabriel, Father, that you bless him, that we as a church, as a community, can understand what he's going to bring to us. And I ask to Gabriel that he will share with us a word that will impact our hearts, Father. And I thank you, Lord, for his life and for his ministry. And thank you for his time, for he coming to our country to bless us with the word of God. That's it. Thank you, Lord. Amen. Amén. Amén. Gracias. I love you, brother. Gracias. Y quiero presentar aquí a Josué. Josué va a ser el intérprete de Gabriel. Es un hermano que conocí en Dallas. Es ecuatoriano. Y llegó también junto con ellos. Y es una alegría tenerlo acá. Me gustaría que les diéramos un fuerte aplauso a ambos. Gracias. Y después les presento al argentino más simpático que yo he conocido en la historia. Javier, que está aquí también, viene de Dallas. Un fuerte aplauso a Javier. He's just introducing me and Javier. Okay. Well, I'm excited to be here. Estoy feliz de estar aquí. I got nervous there for a second. Me puse un poco nervioso al principio. I thought I was going to be being translated into Spanish and Portuguese. Pensé que me iban a traducir al español y al portugués. I thought, oh my God, I'm going to have them here for 3 hours. Dije, oh Dios, los voy a tener aquí por 3 horas. Nobody wants to be in school for 3 hours. Nadie more quiere, than they have to. nadie quiere estar en la escuela por 3 horas. Amen. Amén. So I'm excited to be here today. Thank you, Pastor Alvaro. Estoy feliz de estar aquí. Gracias, Pastor Álvaro. It's such an honor to be here. Es un honor. I'm excited about this context. Estoy muy emocionado por este tema I'm excited to share in a university and not in a church. y el contexto de poder predicar en una universidad y no en una I iglesia. believe that the gospel I believe in, Creo que en el evangelio en el que yo creo, that many of you believe in, que muchos de ustedes creen, the gospel of Jesus Christ, el evangelio de Jesucristo, makes sense in life, hace sentido en la vida, is true in life, es verdad en la vida, not just in church. no solo en la iglesia. And so I'm excited to share in this context. I want to say this. Estoy muy emocionado de poder estar en este contexto y quiero decir esto. If you're here because a friend invited you, Si estás aquí porque un amigo te invitó, you don't believe in Jesus, no crees en Jesús, you don't know what you think about the Bible, no sabes lo que crees sobre la Biblia, it's a little confusing to you, tal vez te confunda un poco, you're welcome here. eres bienvenido aquí. And God is not mad at you for your doubts. Y Dios no está enojado contigo por tus dudas. We are not critical of you for your doubts. Tampoco nosotros no somos críticos por tus For in dudas. fact, the Bible teaches Porque lo que la Biblia that enseña, we would learn to love God que vamos a aprender a amar a Dios with all our heart, mind, con todo nuestro corazón, mente and soul. y alma. So Christianity void of our mind Entonces el cristianismo que es vacío de la mente is not the Christianity the Bible advocates for. no es el cristianismo que la Biblia pelea y habla. You see that in Matthew chapter 22, Podemos ver en Mateo capítulo 22, Mark 12, en Marcos capítulo 12, Luke chapter 10, en Lucas capítulo 10, all over the scriptures. en toda la escritura. So today, Pastor Alvaro asked me to share Entonces hoy el pastor Álvaro me pidió que yo predique on faith and reason. sobre la fe y la razón. They can seem paradoxical. A veces parece que es una paradoja. Faith and reason. Fe y razón. How do they reconcile? ¿Cómo es que se pueden reconciliar? Faith is for those who are seemingly archaic, old, traditional, or ignorant. La fe es para los que son ignorantes, viejos, arqueólogos. Reason is for the educated, the progressive, and the modern. La razón es para los modernos, los progresistas, los educados. But I want to tell you that faith
is in concert with reason, Pero quiero decirte que la fe está como en un concierto con la razón and reason can bring credibility to our faith. y la razón puede traer credibilidad a nuestra So fe. I just want to talk to you real briefly Entonces quiero hablarte muy rápido about my own origin story. sobre mi historia y mi origen. As we begin to talk about maybe the origins of earth and humanity, Como vamos a hablar tal vez del origen de la tierra y la humanidad, none of us come into the world in a vacuum or just in a lab. nadie viene a este mundo en un laboratorio por una aspiradora. We come in a context, Venimos en un contexto, at a certain time, en un tiempo, from a certain people, para un cierto tipo de in a gente, certain place. en un lugar I específico. was not raised to be a Christian. Yo no fui criado para ser un cristiano. In fact, I took my first steps as a baby boy Es más, mis primeros pasos como bebé in a county jail, in a prison. fue en una prisión. My dad was already serving a sentence, Mi a papá prison sentence. ya estaba sirviendo años en la And prisión I was in the visiting room. I took my first steps inside of a prison. y yo fui a visitarlo y tomé mis primeros pasos en una prisión. It wasn't in the living room with my abuelita. No fue en la sala con mi abuelita, It wasn't in a living room with all of my family around, no fue en una sala linda con toda mi familia, with homemade Mexican food. con comida mexicana hecha en casa. Because yo soy mexicano, pero no hablo español, lo siento. Americano. So, but I am Mexican, Pues soy mexicano, I promise. lo prometo. And so, but I took my first steps inside of a county jail. Pero tomé mis primeros pasos en una My prisión. dad was selling a lot of drugs. Mi papá era vendedor de drogas, He was addicted to drugs. era adicto a las drogas, He's a gang member. era un miembro de bandas, My pandillas. mom was not a believer. Mi mamá no era creyente. No one in my family believed in Jesus. Nadie en mi familia creía en Jesús. And this is the world I was brought into. Y este es el mundo en el que yo fui traído. Gangs, violence, drugs. Pandillas, violencia, drogas. By the time I'm 5 years old, Para el tiempo que yo tengo 5 años, my dad is still in and out of prison. mi papá sigue entrando y saliendo de la prisión. My mom is really struggling. Mi mamá está teniendo problemas She gets invited to a group like this y lo invita a un grupo así como este. that was sharing about the Bible. It's kind of a Bible study. Se estaban compartiendo en la Biblia, era como un estudio I bíblico. walk into that Bible study. I'm a little boy. I'm 5 years old. Tengo 5 años, entré a este estudio bíblico, They put me into the back room me ponen en la habitación de and atrás had me start coloring pictures y me ponen a dibujar y pintar cosas, of biblical characters. pero de personajes bíblicos. Jonah and the whale, De Jonás y la ballena, Noah and his ark. de Noé y el arca. And I walked back into the room. The Bible study was taking a long time. Y yo regreso a esa habitación porque ya se estaban tardando en el estudio bíblico. And I saw that they were praying, Vi que estaban orando. but I didn't even know what prayer was. Yo ni siquiera sabía que era la oración. Who are you talking to? ¿Con quién hablas? The leader of the Bible study said, we're talking to Jesus. El líder del estudio bíblico dijo, estamos hablando con The Jesús. leader of the Bible study began to explain Jesus to me in a way that I could understand at 5 years old. El líder empezó a explicarme quién era Jesús de una manera que un niño de 5 años pudo And entenderlo. at 5 years old, Y a los 5 años I didn't know how to reason all of the particulars as to why I believe in God, no podía todavía razonar el por qué creo en Dios, but I knew something was true. pero sabía que algo era verdad. And at 5 years old, Y a los 5 años I said yes to being a believer in Jesus Christ. dije sí al ser un creedor de Jesucristo. Now you would think life would get magical after that. ¿Tú crees que mi vida de ahí se transformó mágica después de esto? Sometimes what people think about Jesus is A veces lo que la gente piensa que Jesús es, we come to him venimos con Él and life becomes beautiful. y la vida se convierte en algo hermoso. If you've served God for more than 2 days, Si has servido a Dios por más de 2 días, you know that's not true. sabes que no es verdad. And so by the time I'm 6 years old, Entonces a los 6 años, my mom divorces my father, mi mamá se divorcia de mi papá, which forces us to then have to live out of a car. que nos forzó a vivir en un carro. So me and my brother and my mom lived in a car. Entonces mi hermano, yo y mi mamá vivimos en un We carro. didn't know where to go. No teníamos a dónde ir. We ended up getting in America, they have homeless shelters. Y nos llevaron en Estados Unidos, hay lo que se llama como que refugios para los que viven en las calles, It's where homeless people can go and live, donde los vagabundos pueden ir a vivir, especially if you're a single mother. en especial si eres una madre soltera. So we stayed in these homeless shelters, Entonces nos quedamos en estos refugios. and then we got into, in America, what they call government housing. Entonces luego nos trajeron a lo que en Estados Unidos llaman una casa del gobierno. By a show of hands, how many of you have listened to American hip hop? Aquí pueden levantar la mano quien escucha hip hop americano.
Raise your hand and tell Levanten me. su mano si escuchan del rap en Estados Unidos. So most of the time when you hear them rapping about where they grew up, Entonces, muchas veces cuando escuchas a los raperos rapear de donde it's vienen, government housing. son casas del gobierno, It's where all the drugs are. donde todas las drogas It's where all están, the gangs are. donde todas las pandillas In están. America, for slang, we call them the projects. En Estados Unidos una palabra es como los proyectos. That's where I grew up. Ahí es donde yo crecí. At 8 years old, A los 8 años, I'm watching my dad in a federal courtroom estoy viendo a mi papá en un cuarto federal. be sentenced to 22 and a half years in prison. Lo sentencian a 22 años en la prisión. My dad never saw me kick a football. Mi papá nunca me vio patear una pelota. Never saw me throw a baseball. Nunca me vio lanzar una pelota de He béisbol. never saw me wrestle in a match. Nunca me vio pelear o luchar con alguien en una He didn't partida. see me graduate from high school. No me vio graduarme de la escuela. He didn't see me graduate from college. No me vio graduarme de la universidad. He didn't see me get married. No me vio casarme. He wasn't there for the birth of my 3 children. No estuvo ahí para el nacimiento de mis 3 He was in hijos. prison for 26 years of my life. Ha estado en la prisión por 26 años de mi vida. My father was not there. Mi papá no estuvo ahí. By the time I'm 10 years old, A los 10 años, my mom starts dating mi mamá empieza a salir a high-ranking member in another gang a alguien que era un líder en una pandilla, that's helping move drugs across the southwest part of the United States. que está ayudando a vender y transferir drogas en la parte suroeste de los Estados Unidos. I start to get raised around this gang, Entonces yo empiezo a criarme alrededor de esa pandilla. and they start teaching me how to be violent. Me empiezan a enseñar cómo ser violento. 10, 11 years old, they're sticking a knife in my hand. A los 10, 11 años tienen una navaja ahí They're conmigo. teaching me how to stab somebody. Me están enseñando cómo apuñalar a alguien. And so I started to act out in a violent way. Entonces empiezo yo a reaccionar de una manera The violenta. only form of masculinity or manhood that I knew. Esa es la única imagen de la masculinidad que yo conocía. And I'm a mixture of Yo soy una mezcla a short man de alguien chiquito being raised violent. y que lo hacen violento. Es chiquito pero picoso. And I was angry. Y yo estaba enojado. I started to be involved with all the gangs. Me empecé a involucrar con todas las pandillas. I was very, very confused. Y yo estaba muy confundido. God, I thought I said yes to you. Dios, pensé que te dije que sí. I thought you cared for me. Pensé que te I thought you had a importaba. plan. Tenías planes para mí. Yet here I am. Pero aquí estoy. And as I come into high school age, Entonces, 14, 15 years old, Cuando empiezo a tener la edad de la secundaria, 14, 15 años, a local church una iglesia local, like La Roca como La Roca, comes and starts reaching out to me and my friends in the neighborhood. viene a empezar a evangelizar a mis amigos del vecindario. It's a crazy neighborhood, Un vecindario loco, dangerous. peligroso. Yet this crazy church Pero esta iglesia loca wanted to go reach young people in this bad neighborhood. quería alcanzar a los jóvenes en este They vecindario. started bringing us into church. Nos empiezan a traer a la iglesia, I started coming in. empiezo yo a entrar, I got kicked out of the youth group twice for fighting. me expulsaron del grupo de jóvenes 2 veces por pelear. I would tell my youth pastor to their face, Yo le decía a mi pastor de jóvenes en "You su don't know cara, what I've been through. no sabes por lo que he pasado, You don't know what I'm going through." no sabes por lo que estoy pasando. And they would just say, "You're right." Y me decían, tienes razón, But I know one who does, pero conozco a alguien que sí, and his name is y Jesus. su nombre es Jesús. And they love me to life. Y me amaron por vida. I began to fall in love with Jesus in my high school years. Me empecé a enamorar de Jesús en mis años I de la began to escuela. study the scriptures for myself. Empecé a estudiar la escritura yo I solo. wasn't just waiting for a Pastor Alvaro to give me a message. No esperaba que el pastor Álvaro venga y me dé un I needed mensaje. answers for myself. Yo necesitaba la respuesta solo para mí. And I began to just go hard after the things of God. Entonces yo empiezo a perseguir las cosas de Dios con And God fortaleza just began to transform my life. y Dios empieza a transformar mi vida. I ended up graduating high school Me gradué de la secundaria as one of the top students in my class. como uno de los mejores estudiantes de I mi became the clase. first ever Zamora in my whole family to ever go to college. Me convertí en el primer Zamora de toda la historia de mi familia en ir a la First to universidad. go to graduate school and pursue a master's. El primero en conseguir luego más allá estudios de la universidad. The first Zamora ever in my entire family to buy a home. El primer Zamora en mi familia de comprar un hogar. I've been married for 14 years. Estoy casado ya por 14 Three años. beautiful children. 3 hijos hermosos. I have never done drugs. Nunca he hecho drogas. I've never been to prison. Nunca me he metido a la cárcel. I love my wife. Amo a mi esposa. She loves me too. Amen. Y ella me ama también. Amén. And I had no idea No tenía idea
that I would come from being a poor boy from the barrio que iba a venir del barrio como un niño pobre, to now having ministered in 26, 27 different nations on 4 different continents. ahora ya gracias a Dios he podido estar en 4 continentes y he podido ministrar en 27 naciones. January 1 of this year, En el 1 de enero de este año, a very established, un lugar muy ya establecido, big name minister un ministro de un nombre alto, who you'll meet at conference, Larry Titus, que lo van a conocer más luego, Larry Titus, chose this poor little Latino le enseña a este pobrecito latino to be his successor. que sea su sucesor. Está loco. And so now I'm the president of Kingdom Global Ministries. Ahora soy el presidente del Ministerio Kingdom Global. We're in 37 different nations. Estamos en 37 naciones And diferentes continuing to pursue how do we become faithful to advancing the kingdom of God all over the world. y seguimos avanzando el cómo ser fieles para poder avanzar el reino de Dios en el mundo. There's so much to my story that I wish I could share. Hay mucho más de mi historia que yo quisiera compartir, But here's how we'll come into faith and reason. pero ahora vamos a entrar a la fe y la razón. I knew something true happened to me. Yo sabía que algo verdadero pasó en mí. I knew that I had an authentic experience with God. Yo sabía que tuve una experiencia auténtica con Dios. You do not break that many cycles. Tú no rompes unos ciclos tantos ciclos. You cannot just say, Gabriel, you're special. No solo puedes decir, Gabriel, eres especial. It's not just your ingenuity, your grit, your ability to work hard. No solo eres un gran trabajador, inteligente y especial. There was something divine that had intervened in my life. Hubo algo divino que intervino en mi vida. Because no one from my barrio, Porque nadie de mi barrio, by the time I was 20, a los que tenía 20 años, had not been addicted to drugs, no había nadie que no era adicto a las drogas, dead, muerto or in prison. o en la cárcel. So there's something special. Entonces hay algo Then especial. you enter into this world in a university. Entonces luego entras a este mundo que es la universidad. And your experience in just saying, I know, Y tu experiencia de decir yo lo sé is not enough. no es suficiente. People say, well, what's the reason? Entonces, ¿cuál es la razón? How do I know that God is real? ¿Cómo sé que Dios es real? And I think most of you in here, you might have an idea. God is real. Y creo que la mayoría de ustedes saben o tienen la idea que Dios es real, I don't feel comfortable giving reasons as to why he's real, so I just stay quiet about my faith. pero no tengo la confianza de dar razones porque Él es real, entonces me quedo silencioso con mi fe. I'll come to a Christian club. Voy a un club cristiano, I'll go to La Roca. voy a La Roca, a la iglesia, I'll dance at conference. puedo bailar en las conferencias, But in the public square, pero con el público de afuera I feel ill-equipped to defend my faith. no me siento equipado para defender mi fe. I don't feel comfortable giving answers to the intellectuals around me. No tengo la confianza y no me siento cómodo para dar respuestas a los intelectuales alrededor mío. Because there's this like silent messaging, Porque hay como que algo que es cómodo, que es silencioso. and it usually sounds like this. Y a veces suena así. We don't always say it, No siempre lo it's decimos, just somehow perceived. pero es algo que sigue perseverando. Somewhere, En algún lado, smart people la gente inteligente have disproved the existence of God. han dicho que ellos no prueban la existencia de Dios, que no existen And pruebas. people who believe in God Y la gente que cree en Dios are simple son simples and ignorant. e ignorantes. And so they use all these big scientific words, Entonces usan estas palabras científicas inteligentes, philosophical arguments, argumentos filosóficos, and I feel ill-equipped to defend my faith. entonces ahí yo me siento que no estoy equipado para defender So mi fe. I had to come to a point Yo tuve que llegar a un punto where I had to come from not just my story, donde tuve que venir no solo mi an historia, authentic experience with God, una auténtica experiencia de Dios, but what are the intellectual, rational reasons pero cuáles son las razones intelectuales that I know que yo sé God exists, Dios existe, that He's real, que es real and that He makes sense in life, y que haga sentido en la vida, not just in church. no solo en la iglesia. So I want to talk about those things today. Quiero hablar de esas cosas el día de hoy. I want to talk about that just because you believe in God, Quiero hablar de solo porque crees en Dios, you have to know tienes que saber there are rational, que hay razones, intellectual son intelectuales, reasons for the belief in God hay razones intelectuales para creer en Dios. that are not just your story. Your story is important. No solo es tu historia es importante. Who you are matters. ¿Quién eres tú? Importa. But you can be intelligent Pero puedes ser inteligente and a Christian. y un cristiano. You can have faith Puedes tener fe and reason. y razón. Let's talk about 3 simple arguments. Hablemos de 3 argumentos simples. 3 simple arguments
that prove the existence of God. 3 argumentos simples que prueban la existencia de Dios, That there is almost no way to get around them. que casi no hay cómo el esquivar esos Where you can argumentos, see the fingerprints of a designer. donde ves las huellas de un diseño. I want to say this. Richard Dawkins, Quiero decir esto, Richard Dawkins, professor at Oxford, un profesor de la wrote a Universidad de book Oxford, called The God Delusion. escribió un libro llamado Delusion, la desilusión de Dios. This is what he says. Eso es lo que dice. How should you respond ¿Cómo puedes responder to someone who believes in God? a alguien que cree en Dios? He says, mock them, Dice, búrlate de ellos, ridicule them. hazles el ridículo. The climate of atheism El clima del ateísmo, claims tolerance. ellos dicen que son del equipo de la tolerancia. It's okay to not believe in God. Está bien no creer en Dios. Believe what you want to believe. Cree lo que quieras creer. There's no God. No hay Dios. It claims tolerance. Ellos dicen que son tolerantes. Yet when it actually is pushed against, Pero cuando hay cierta, los empujan un poco, it's not that it has tolerance, no es que hay tolerancia ahí, it's that it's angry towards the sacred. es que están enojados contra lo sagrado. Richard Dawkins says, mock them, Richard Dawkins dice, búrlate de ellos, ridicule them. hazles el ridículo. Can you imagine if a Christian said that about an atheist? Puedes imaginarte si un cristiano dice eso de un ateo. It would be on BBC News, Estaría en las noticias, CNN, en CNN, Fox en News, Fox and whatever else Chile has. y lo que Chile tenga. I'm going to have Josué read this quote from David Berlinski. Voy a leer una cita de David Berlinski. He's a secular agnostic. Es un agnóstico secular. He's not a Christian, No es cristiano, not a believer, no cree, does not believe in this Bible. no cree en esta Biblia. Here's what he says Aquí es lo que dice when he is giving a critique of Richard Dawkins' book, The God Delusion. cuando está dando una crítica del libro de Richard Dawkins que acabamos de And a ver. secular agnostic, Es un agnóstico secular being objective que está siendo objetivo through the eyes of a scientific mathematician. por los ojos de un científico matemático. Here's what he says. Esto es lo que dice. ¿Alguien ha probado la inexistencia de Dios? Ni cerca. ¿Acaso la cosmológica quantum explica la emergencia del universo y por qué está ahí? Ni siquiera cerca. ¿Acaso las ciencias explican por qué el universo parece que está todo conectado y deja que haya una existencia en la vida? Ni siquiera cerca. ¿Acaso los biólogos y psíquicos están listos para creer algo que es tan largo pero no religioso? No, no existe eso. ¿Acaso la racionalidad en el pensamiento moral nos ha proveído con un entendimiento que es bueno, correcto y moral? No, no ha pasado. ¿Acaso lo secular y lo terrible que hemos visto en este siglo ha sido algo bueno? No, ni siquiera cerca. ¿Acaso hay algo opresivo, ortodoxo o un pensamiento ortodoxo, opinión dentro de las ciencias? No. ¿Acaso algo en las ciencias o en la filosofía justifica que el ser religioso es irracional? No, ni siquiera está cerca. ¿Acaso el tener un pensamiento ateísmo es un ejercicio o un pensamiento intelectual? No, ni siquiera cerca. David Berlinski, Again, a secular agnostic, un agnóstico secular, being objective, está siendo objetivo. is saying no one has ever proved scientifically Científicamente nadie ha podido tener pruebas that God doesn't exist. que Dios no existe. They're not able to No son lo suficientemente buenos para prove dar pruebas that rationalism que el racionalismo brings us to a moral better place. nos trae a un lugar mejor So moral. these thoughts that come from the late 18th century from the Enlightenment, Entonces estos pensamientos del siglo XVIII saying given just enough time de que si solo le das un poco de tiempo, of self-discovery te descubres a ti mismo and freedom from any institutional barriers, y libertad de una barrera institucional, we will find ourselves in a moral utopia. nos vamos a encontrar en una utopía moral. It's not true. No es verdad. If it were true, Si fuera verdad, atheism el ateísmo and governments that were
And governments that believed in this belief system Y gobiernos que creen en este pensamiento produced the bloodiest century in the world. han producido el siglo más sangriento del The mundo, 20th century. el siglo XX. The atrocities you saw happen in the 20th century in China, Las atrocidades que has visto en este siglo en Russia China, with Stalin, Rusia con Stalin, Germany, en Alemania, and others where you had these communistic, atheistic governments, this is what it produced. y otros gobiernos que tenían esta escuela de pensamiento ateísta, esto es lo que han proveído. Not a better moral compass, No es un compás moral mejor, yet we knew it was wrong. pero sabíamos que estaba mal. 3 things 3 cosas that you can say with reason. que puedes decir con We razón. know that an intelligent designer made us. Sabemos que un diseñador inteligente nos creó. First one, morality. Es la primera regla de la moralidad. I can go anywhere in the world Puedo ir a donde quiera and del we mundo universally agree y todos estarían de acuerdo murder is wrong. que el asesinato está mal. We universally agree Todos rape estarían is wrong. de acuerdo que la violación está mala, The abuse of children is wrong. que abusar de niños está mal, Stealing something that's not yours is wrong. robar algo que no te pertenece está mal. Universally, En el mundo, I just came back from Nigeria. acabo de regresar de Nigeria, It's the same there. es lo mismo ahí, It's the same in London. lo mismo en Londres, It's the same in Chile. es lo mismo en Chile, It's wrong. está mal. There's a moral fabric Hay una fábrica moral that is a reference point for all of us. que es un punto de referencia para todos. Without that, we have self-referencing. Sin eso tendríamos una referencia, nosotros mismos la hacemos. Well, I believe this is right, Yo creo que esto está bien and that's right. y eso está bien. Do you really believe all morality is relative? ¿Crees que toda la moralidad es relativo? Then why do you lock your doors at night? Entonces, ¿por qué cierras tu casa con llave? Shouldn't it be okay for them to steal from you in your home? ¿No debería estar bien que te roben a ti y a tu casa? No, it's wrong. No, está mal. Because we know morality is Sabe- not relative. Sabemos que la moralidad no es relativo. There's some internal compass in here. Hay un compás interno aquí I would argue hardwired by God que yo digo que Dios lo diseñó, that is put there. que está puesto ahí. We know Sabemos. intrinsically. Gracias. You guys all speak English. University students. If we don't have a moral framework, Si no tenemos algo moral que nos proteja, then we just become a reference point unto ourselves, which doesn't work. solo somos un punto de referencia entre nosotros mismos que no funciona eso. And in morality, we all, why? One of the biggest arguments against En la moralidad, uno de los argumentos más fuertes en contra del cristianismo, is if there's a loving God, que si hay un Dios amoroso, why would he allow suffering? ¿por qué Él nos deja que suframos? Why does suffering bother you? ¿Por qué el sufrimiento te molesta? If you're an atheist, Si eres un ateo, because why do you believe it's wrong? ¿por qué crees que está mal? If morality is relative, Si la moralidad es relativo, why do you have a bend towards justice ¿por qué si tienes algo que te dice sí a la and justicia wanting that to be right? y que la justicia esté bien, If you correcto, believe there's no existential reference point, si no crees que hay un punto de referencia existencial? it only underscores the proof Solo demuestra la prueba that you know something's wrong. que sabes que hay algo que está mal. And I would say this, the Bible is unafraid to call out suffering either. Y yo diría que la Biblia dice que no tiene nada de malo el sufrimiento. In Psalms chapter 13, En Salmos capítulo 13, the psalmist pens, el salmista está he ahí says, God, how long am I going to wait for you? y dice, Dios, ¿cuánto tiempo voy a esperar en There's ti? enemies everywhere, they're trying to kill me. Hay enemigos por todos lados, me quieren matar. End of the chapter, Al final del capítulo, he says, but I wait upon the Lord, dice, pero esperaré en el Señor, for my trust is in him. porque mi confianza está en Él. Because we believe that there's a moral God outside, Porque creemos que hay un Dios moral afuera self-referencing. de nuestra referencia sola. That it was through suffering Que fue por el in the sufrimiento Garden of Gethsemane en el jardín de Getsemaní and on the cross of Calvary y en la cruz that Jesus died, que Jesús murió. was buried, Fue enterrado. rose again Él resucitó for our sins. por nuestros pecados. Because it was this moral, the Bible's unafraid to ask those questions. La Biblia no tiene miedo a preguntar esas preguntas. It's unafraid to ask
about justice and pain. No tienen miedo preguntar sobre el sufrimiento y el dolor y la justicia. But Christianity can say, I can trust in a steadfast love from God. El cristianismo dice, yo puedo confiar en un amor fiel que nunca se va a cansar de Dios. An atheist can't say that Un ateo no puede decir eso, because there's no moral defining point porque no hay un punto definitivo moral or transcendent being to plead your case. o un ser trascendental que pueda decir yo estoy con él. You're subject to mistreatment from another just because they deem it okay. Estás libre para que alguien también te lastime solo porque piensan que está bien. It's moral to them. Es moral para ellos. The atheist or the agnostic would say, El ateo o el agnóstico diría, well, here's an answer to morality. aquí hay una respuesta para la How moralidad. we come to a common morality. Como venimos a una moralidad It's been común. evolutionary process Es el proceso evolucionario that has brought us to this moral underpinning. que nos ha traído a este punto moral. Evolutionary process El proceso evolucionario is survival of the fittest. es la sobrevivencia del más fuerte. It's not sacrificial. No es sacrificial. It's not moral. No es moral. So if we follow that line of progression, Si seguimos esa línea de progresión, we wouldn't even take care of our kids if we're born into poverty. ni siquiera cuidaríamos de nuestros niños si nacemos en la Because pobreza, they're too burdensome to feed. porque son demasiado pesados para alimentar, para Yet mantener. you see humans Pero tú ves humanos sacrifice for their kids, sacrificando por sus hijos, even in poverty. incluso en la pobreza. You see people in society Ves la gente en la sociedad take up just causes que ellos quieren causas to justas, the detriment of themselves. que no tienen nada que ver con el beneficio propio. History tells this story. La historia nos dice esto. That would not be congruent Eso no sería congruente with evolutionary process towards morality. con el proceso evolucionario de la moralidad. Because if we're just dancing to our DNA Porque si solo estamos bailando en and nuestro it's ADN survival of the fittest, y es la supervivencia el más fuerte, I would not sacrifice for you. yo no sacrificaría por ti. I would not follow along the lines of rules so that you could flourish. No seguiría yo las reglas para que tú puedas florecer. Yet in societies like this, Pero en sociedades como we esta, all have different roles todos tenemos diferentes so that we roles could all flourish. para que todos podamos florecer. That's moral. Eso es algo moral. An evolutionary process can't take you. El proceso evolucionario no te puede llevar ahí. Only an intelligent designer could. Solo alguien que nos diseñó inteligente puede. The second thing is meaning. La segunda cosa es un significado. Science cannot answer the question of meaning. La ciencia no puede responder a la pregunta de Why significado. am I here? ¿Por qué estoy aquí? What's the point? ¿Cuál es el punto? Am I just a hamster on a wheel? ¿Solo soy un hámster en una rueda? Just running on the wheel. Corriendo. What, are you going to graduate from the university? ¿Te vas a graduar de la universidad? Get a job? ¿Conseguir un trabajo? Work? ¿Trabajar? Have kids? ¿Tener hijos? Raise them? ¿Criarlos? Don't sleep for 3 years because kids are crazy? ¿No dormir por 3 años porque los niños están locos? Let me tell you something. Quiero decirte algo. You don't know tired until you have kids. Tú no sabes qué es cansancio hasta que tengas hijos. My wife and I were married for 6 years, no kids. Mi esposa y yo estuvimos casados por 6 años sin hijos. And then we had 3 kids Y luego tuvimos 3 in hijos under 4 years. en menos de 4 años. Ay, Dios mío. My kids are 7, 6, and 4. Mis hijos son 7, 6 y 4. Tienen esas edades. Crazy. Muy loco. So you don't sleep much. No duermes mucho. You don't sleep. What's the meaning? ¿Pero qué significa eso? And then hopefully make enough money. Luego tener suficiente dinero. In America, everyone wants to retire. En Estados Unidos todos se quieren retirar. And they usually work to about almost 70. Y trabajan usualmente hasta los 70. They retire Se and retiran they die in 2 years. y luego mueren en 2 años. You saved your whole life Has ahorrado toda tu vida to die. para morir. It's meaningless. No tiene sentido. It's meaningless. Who can bring meaning? ¿Quién puede traer un significado a todo esto? And then you'd say, well, it's to obtain self-realization or pleasure or joy in this life. That's what I'm after. Y dices, bueno, es porque yo quiero placer o quiero gozo, quiero yo ser el jefe, el mejor. I would tell you that argument is so tired Te digo que ese argumento es tan cansado and so disproven at this point. y ya no prueba nada a este punto. How many movie stars, ¿Cuántos actores o celebridades de películas, football stars, jugadores de fútbol, millionaires, billionaires, billonarios, do we see vemos committing suicide, que se suicidan, addicted to drugs, adictos a las drogas, divorced 3, 4 times, divorciados 3, 4 veces, relational problems everywhere? problemas en la relación en They'll todos even lados? say it, this is not satisfying. Ellos mismos lo dicen, esto no me satisface.
So if finding pleasure Entonces, si el encontrar placer, apart from God, aparte de Dios, apart from real meaning, aparte de un significado real, is their lives are proof positive it's meaningless. sus vidas son prueba que no tiene sentido, It's unsatisfying. que no te va a satisfacer. We see them all the time. Look at, we're gonna, you know, it's a new news clipping all the time. Vemos en las noticias todo el tiempo. Because you cannot find meaning No puedes encontrar un significado outside of a transcendent God. fuera de un Dios que transciende, Because again, we start self-referencing. porque empezamos a buscar en nosotros. The problem about self-referencing, El problema de buscar referencias en nosotros and nothing else exists besides my truth, y nada más existe excepto mi you verdad, only have yourself to look to. es que solo te tienes a ti para verte. And you and I are usually pretty small. Y tú y yo somos muy pequeños usualmente. I'm small. Yo soy pequeño. There's not enough in me to make meaning. No hay algo suficiente en mí para tener significado. The Bible gives us meaning. God gives us meaning. La Biblia y Dios nos da un significado. The Bible is very clear that before we were in our mother's womb, God was intentionally designing purpose for you. La Biblia es muy claro que antes de estar en la barriga de nuestras madres, Dios ya nos estaba diseñando y planificando. In fact, Jeremiah chapter 1, it says, before you were in your mother's womb, En Jeremías capítulo 1 dice, antes que estés en el vientre de tu madre, before you were growing in her belly, antes de que estabas creciendo en su barriga, He knew you. Él te conocía. That Hebrew word there for new Esa palabra hebreo que is significa like the conocer, same word for like knitting, like a potter or Es- like an artist. la misma palabra que un artista hace como teje, que Él te He knew tejió. you. Él te conocía. Already giving you meaning, Él ya te estaba dando significado. already giving you a purpose. Ya te estaba dando un propósito. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Why do you think that we all just, some things bother you? ¿Por qué crees que a todos algo nos molesta? That's wrong. Porque eso está I mal. would love to see change here. Yo quiero ver un cambio aquí. I would love to see change there. Quiero ver un cambio allá. Because there's meaning on the inside. Porque of aquí hay you. un significado dentro de ti. It's not because you just thought it up. No es porque tú te lo ocurriste, It's because before you were in your mother's womb, porque antes que estés en el vientre de tu God madre, was depositing meaning and purpose into your life. Dios estaba depositando significado y propósito en tu vida. You're not just insignificant matter. No eres algo insignificativo que no importa. You're a human being Eres un ser humano that has an eternal purpose. que tiene un propósito eterno. I would say this about scientism or atheism or agnostic as opposed to Christianity or belief in God. Y yo puedo decir esto sobre los que creen en la ciencia o en el ateísmo, los agnósticos, opuesto a los creyentes de Dios. And this one for me is big. Y esto para mí es algo grande, importante. None of these Nada de esto offer hope. ofrecen esperanza. And you can call me weak if you want, Y me puedes decir que soy débil si quieres, but I feel like life is a sad existence, pero creo que la vida es una existencia triste void of hope. si no tienes esperanza. When you hear people who have survived horrible disasters, Cuando escuchas de personas que han sobrevivido desastres horribles, concentration camps, campos de concentración, prison, la cárcel, natural disasters, la naturaleza cuando pasa they will algún say the desastre, ones who didn't make it were the ones who didn't have hope. los que no lo lograron son los que no tuvieron esperanza. When you don't have a belief in God, Cuando no tienes una creencia en Dios, you have no hope. no tienes esperanza. You have to equate Tienes que tener una ecuación. Mother Teresa La Madre Teresa and Hitler y Hitler as one and the same. son lo mismo. Nothing to be reconciled there. Nadie los puede reconciliar. No justice to be had. No hay justicia que tengan. But if I believe in a God who is eternal, Por eso yo creo en un Dios eterno. I have hope Tengo esperanza that Mother Teresa que la Madre has Teresa a reward tiene una recompensa and that Hitler y que Hitler has a consequence. tiene una consecuencia. Hope. La esperanza You can't find that in atheism or agnostics or scientism. Does that make sense? no puedes encontrar eso en la ciencia o en los agnósticos o en el ateísmo. ¿Tiene sentido? It's no hope. No tienen esperanza. Our suffering has meaning Nuestro sufrimiento tiene significado. because that's one of the why would God allow suffering? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento?
And I would say, I think it's hard for us to intellectualize this Yo creo que es difícil que nosotros podamos ser intelectuales con esto, because God is outside of time. porque Dios está fuera del tiempo. Your present suffering, Tu sufrimiento presente, He's already made it perfect in eternity. Él ya lo hizo perfecto en la eternidad, We just haven't traversed down the road long enough. solo que no estamos suficientemente en el camino para verlo. Does it make sense? ¿Tiene sentido? I have a lot of scriptures I want to share, Tengo mucha escritura que quiero compartir, but I'm watching the time. pero estoy viendo el tiempo. If in the end Si en el final there wasn't a God, no hubiera un Dios, but I lived with a morality pero yo vivo con la moralidad that had added value to the people around me, que añadió un valor a la gente I alrededor found mío, meaning encuentro un significado that added value to my life, que añadió valor a mi vida and lived with hope y he vivido con esperanza that made life bearable. que hizo que la vida lo pueda vivir. In the end, Al final, there actually isn't a God. no hay un Dios, I still would have gotten more than I ever asked for. aún así tengo más de lo que hubiera pedido. But if you don't believe in God, Pero si no crees en Dios and at the end, y al final you were right, estuviste correcto, eternity still looms. la eternidad sigue ahí. And at the end, Y al final you didn't find meaning. no encontraste significado. You didn't live with a morality that brought value to people around you. No viviste con una moralidad que You trajo didn't live valor. with hope. No viviste con esperanza. Eternity still looms. La eternidad sigue ahí. Eternity is still something we all have to face. La eternidad es algo que todos nos vamos a tener que encontrar al final. Quickly, scientism. Algo rápido, es la And cientología. I say scientism Y digo la ciencia because I believe it's a religion. porque creo que es una religión. I believe Yo creo the atheistic scientist que los ateos que son científicos is the most faith-filled person on the earth. son las personas con más fe del They mundo. have more faith Tienen más fe than Christians. que los cristianos. Serious. En serio, They have more faith than Christians. tienen más fe que los cristianos. Science still doesn't explain the who behind the how. La ciencia sigue sin explicar el quién detrás del por qué. I would say science points to the existence of God. Yo creo que la ciencia apunta a la existencia de Dios Three ways. en tres maneras. The universe has a beginning. El universo tiene un principio, That's been proven now eso ya tiene prueba ahora, by observable hard science. por científicos que observaron mucho. The universe is regular. El universo es regular, There are patterns and rhythms. hay ritmos y paternos, The universe is finely tuned for life. y el universo está en el mismo flow que la vida, At such an extensive variable en una extensa variable that it would be mind-boggling, I don't know if that's a word, que sería algo como loco en tu mente, to even try to think of like what the percentages of everything having to go right to have finely tuned life. el que nosotros podamos comprender el porcentaje de cómo cada cosa pequeña tuvo que estar correcta para que tenga vida sería demasiado para nuestra mente. I'll go a little quicker here. Voy un poco más rápido en esto. The universe had a beginning. El universo tuvo un principio. The universe had a beginning. El universo tuvo un The principio. Christian would say, well, in the beginning, God. El cristiano dice en el principio Dios. And the atheist would say, well, then who created God? El ateo dice entonces ¿quién creó a Dios? And I would say, no one. Y yo diría nadie. He's transcendent. Él transciende. He's existential. Él es existencial. He wasn't created. No fue creado. Oh, well, look, Ah, pero mira, that's so ignorant. eso es muy ignorante. That's just your faith. Eso es tu There's fe. no reason in that. No hay razón en eso. And then I would Y say, yo le diría, who started the universe? ¿quién empezó el universo? Well, the Big Bang. La teoría del Big Bang. And how the Big Bang happened? ¿Y cómo sucedió eso? Well, you know, there was some energy and some combustion and boom, Bueno, hubo energía y combustible y boom. dale gas. Boom. And then it just exploded. Y explotó. And I'd say, wow. Yo diría, wow. And then where did the matter and energy come from? ¿Y de dónde vino la energía y todo lo que se mezcló? Wow, the molecules were bouncing around and they were everywhere and then they just found each other. Las moléculas estaban ahí saltando el uno con el otro y luego se Where did the encontraron. molecules dancing around come from? ¿De dónde vinieron las moléculas? And then I would tell the atheist, Yo le diría al ateo, the agnostic, al agnóstico, I would say, brother, le diría hermano, I'd say, sister, hermana, sounds like you're making a faith claim too. parece que tú también estás haciendo una declaración de fe. I'm not saying No digo that when I said que lo que yo digo, God was not created, Dios no fue creado,
I'm not saying that isn't faith. No estoy diciendo que eso no es fe. That is faith. Eso es fe. But what I also want the atheist to realize Pero lo que también quiero que el ateo tenga la realización, is that when you believe the universe just happened, cuando crees que el universo solo sucedió, out of nowhere, sin nada, from nothing, de la nada, for no reason, sin ninguna razón, that's faith. eso es fe. And it's not an observable science. Y no es una ciencia observable. Because to this day, Porque hasta este día we don't just have no solo tenemos millions of dollars appearing. millones de dólares que aparecen. You don't see it. Simplemente eso no pasa, no lo ves. Yes, we're making a faith claim, Sí estamos haciendo una declaración de fe, but so is a secular scientist. pero también el que cree en la ciencia secular. That's why I call the secular scientists or atheist scientism. It's a religion. Por eso yo a los ateos, a los que están seculares en la ciencia, yo les digo que es una They religión. have faith. Porque tienen fe, It just is true. es verdad. Stephen Hawking Stephen Hawking says this. dijo esto. All the evidence seems to indicate Toda la evidencia parece que indica that the universe has not existed forever, que el universo no ha existido por siempre, but that it had a beginning que tuvo un principio 15 billion years ago. 15 billones de años This is hace. the most remarkable discovery of cosmology, of modern cosmology. Es el descubrimiento más importante de la cosmológica. Yet it is now taken for granted Pero ahora nosotros estamos that aprovechándonos the universe has not existed forever, de que el universo no ha existido por siempre, but that the universe, pero que el universo time itself, y el tiempo had a beginning tuvieron un in principio the Big Bang. en el Big Bang. At some point, boom, the universe has came into existence. Un punto, el universo solo se creó. That's Stephen Hawking, Eso es Stephen Hawking, one of the most famous uno de los más famosos anti-Christian people in the world. personas que son Ever. contra el cristianismo en la historia. That is not from a Christian philosopher or scientist at all. No es esta cita de un filósofo cristiano o alguien que cree en la ciencia y cristianismo, no. The universe is regular. El universo es regular. There is an infinite amount of possibilities that can happen. Hay un número infinito de posibilidades que pueden pasar. But yet every day, Pero cada día, with regularity, con the regularidad, same things happen las mismas cosas pasan for our world to keep going. para que nuestro mundo siga funcionando. There are so many possibilities to happen, Hay tantas posibilidades que pueden pasar, but the way it happens over and over is the only way to sustain life. pero la forma en que sucede cada día es la única forma que Who puede can make la vida sense of that? sobrevivir. ¿Quién hace sentido a eso? Only a God who designed the system. Solo un Dios que diseñó un sistema. A God who wants us to be able to live in this world and find meaning. Un Dios que quiere que vivamos en este mundo y encontremos significado. The universe is regular. El universo es regular. Right now, Ahora, in Chile, en Chile, it's winter. es invierno. In Dallas, Texas, En Dallas, Texas, it's muy caliente. It's like 36 degrees es como Celsius. 36 grados. Horrible. Es horrible. It's like Satan is burping on you. Es como que Satanás está eruptando. It's hot and humid. Hace calor y es húmedo. Sorry, that was Perdón, eso estuvo asqueroso. The universe is regular. El universo es regular. There's a predictability. Hay algo que se puede predecir. And the third thing is the universe is finely tuned for life. Y la tercera razón es que el universo está todo conectado para la vida. Here is Stephen Hawking's quote again. Otra vez la cita de Stephen Hawking. The precision necessary La precisión necesaria is less than 1 part in 10 es menos de una parte de 10 to the power of 10 a la potencia de 10 to the power of 123. a la potencia de 1.23. Here's how that would look. Eso es como esto se So vería. I could write out the percentage I did above, Puedo escribir el porcentaje que hablé arriba. but even if I were able to gather all the matter But- in the earth, E incluso si yo pudiera conseguir toda la materia de la Tierra, make it into paper, ponerla en un papel, I still wouldn't have enough room to write all the zeros. no tendría suficientemente lugar para escribir todos los ceros. That's how crazy everything has to be perfect for life. Así de loco es como todo tiene que estar perfecto para la vida. Sir Fred Hoyle says this. Sir Fred Hoyle. El señor Fred Hoyle dice esto. Compared the random emergence of even the simplest cell to the likelihood of a tornado, Compara la emergencia aleatoria de lo más simple de una célula en un tornado
through a junkyard and just by chance assembling a perfect Boeing 747. Y es como esa molécula de un tornado, juntarla a un basurero y que de eso salga... what's a Boeing 7? An It's a airplane, right? big Yeah. airplane. Y que de esa chance del tornado se junte con un basurero y pueda producir un avión. O sea, es imposible que eso pueda suceder. Can you imagine? Imagínate, A tornado going through a junkyard, un tornado que pase por un basurero, picking up all of the components, que pueda poder recoger todos los componentes and with perfect precision, y con una precisión as it's perfecta, just spinning around, así solo dándose vuelta, assembles an airplane de la nada construye un avión with all of the wiring, con todos los cables, the jet combustion engine, el combustible del jet, compartments to utilize jet fuel, compartimentos para la gasolina y all of the todo, knobs and sensory technology toda la tecnología y todo lo que to be necesita able to fly. para poder volar, It would never happen. nunca pasaría. There's a reason why it's never still happened. Hay una razón por la que por eso nunca ha pasado. The universe is finely tuned for life. El universo está en el mismo tono para una vida, para crear vida. The universe is finely tuned for El life. universo es conectado hacia la vida. Maybe Tal vez it's not intellectual barriers. no son las barreras intelectuales, It's not barriers of our mind tal vez no son las barreras de nuestra mente that keep us from God. que nos detienen de Dios. Maybe, Tal vez, just maybe, solo tal vez, it's barriers of the heart. son barreras del corazón. I don't want to believe in God No quiero creer en Dios, because then I would be accountable. porque luego yo tendría contabilidad, Because then I would have to reconcile that against my life. porque tengo que yo luego reconciliar eso en contra de mi vida. I want you to know that God's a loving God, Quiero que sepas que Dios es un Dios amoroso, that He cares about each and every one of you, que le importa a cada uno de nosotros, that He would come to you que Él vendría hacia ti, not to put His thumb on you, no para poner su dedo sobre ti, and oh, now I got to be accountable to this God. y ahora tengo que serle contable a este Dios. But I would ask you to be honest Pero quiero que seas honesto and really look at the data. y en realidad veas a los hechos. Believing in an atheistic scientism Creer en la ciencia y en el ateísmo is believing in faith. es creer en la fe. In fact, I would say that's more faith than reason. Incluso yo diría eso es más fe que razón. Belief in God La creencia de Dios is faith, es fe, but it's faith and reason. pero es fe y razón. You can rest assured Puedes descansar if you're a believer in Jesus today. que si eres un creyente There de Jesús, are rational, hay razones, logical, hay pensamientos intelectuales intellectual, y son inteligentes, academic, académicos, research, hay argumentos y hay búsquedas, reasons razones to believe in God. para creer en Dios. If you don't believe in God today, Si no crees en Dios el día de hoy, I would invite you te invitaría to keep asking questions. a que sigas haciendo preguntas. Stay on discovery Quédate descubriendo, because I know porque yo sé that there are reasons que hay razones to believe that God exists para creer en Dios and that He wants a relationship with you. y que quiera una relación contigo. Faith La fe and reason, y razón they're not paradoxical. no es una paradoja, They're in concert. están así en And I comunidad. would say for you and me, Y yo diría para to tú y live para in mí 2023, que vivamos en el año we 2023, have to be a people tenemos que ser gente that can walk que pueda with caminar faith con fe and reason y razón, as two steps, como dos pasos, both feet of a body. dos piernas de un It cuerpo. may have been for our parents or our grandparents. Puede que por nuestros padres o abuelos, They could just have faith and everyone accepted it. que solo tuvieron fe y todos aceptaron, That is not the case for you. no es el caso para ti, It's not the case for me. no es el caso para mí. If you've been to America lately, Si has ido a Estados Unidos últimamente, watch our TV. mira nuestra tele, That's not the case. no es el caso. We have to be able to walk Tenemos que ser posibles para caminar faith con fe and reason. y razón. We got to be able to walk with faith Tenemos que poder caminar in con a fe God that wants to change the world, en un Dios que quiere cambiar el and mundo in reason y en razón with how does He want to change en it. cómo quiere cambiar el mundo. What are practical legislation to change things in our world? ¿Cuáles son las legislaturas prácticas para cambiar nuestro mundo? What are rational reasons to give to the doubter who does like, how can God exist? ¿Cuáles son las razones intelectuales para dar al que duda y al que dice por qué creemos en Dios? It is faith. ¿Es fe? It's faith in science ¿Es fe en la ciencia or it's faith in God. o es fe en Dios? But I want to even introduce something else. There is Christian scientists. Pero ahora hay incluso cristianos en la ciencia. Science is the observing La ciencia es el observar
of repeatable things. de cosas que se repiten. God is showing us every day Dios nos muestra cada día through the moral fabric inside of you, por la fábrica moral dentro de ti, through the meaning you want and long for, por el significado que through quieres, hope in a future, por la esperanza en un futuro, through the fact that the universe has a beginning, por el hecho de que el universo tuvo un principio, that it's regular, que es regular, that it's finely tuned for life. que está conectado con la vida. There are reasons. Hay razones, Faith la fe and reason. y razón. Can I pray for you? ¿Puedo orar por ustedes?